Pocos de nosotros podríamos imaginar un mundo totalmente distinto al que nos encontramos. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos a las puertas de un nuevo paradigma que transforme todo lo que ya conocemos, no solo a nivel geopolítico y económico, sino también a nivel social? Un nuevo paradigma que transformaría la forma en la que vivimos, interactuamos y nos relacionamos. El próximo gran colapso sistémico, que de hecho ya está ocurriendo, será abrupto y catastrófico y tendrá consecuencias sin precedentes para la humanidad. Daniel Stulin afirma que la población mundial no está preparada para afrontar estos nuevos cambios que vienen. Uno de los problemas más grandes al que nos enfrentaremos definitivamente será el económico. A medida que las restricciones a nivel global por la pandemia continúen y se sigan interrumpiendo las actividades laborales y productivas, la recuperación económica será mucho más lenta de lo estimado. De hecho, según Stulin, es muy posible que todos esos millones de personas que ya perdieron su trabajo no lo vuelvan a recuperar más. La cuarentena generalizada y las constantes restricciones que actualmente continúan llevándose a cabo por las nuevas cepas de COVID están paralizando la producción industrial a tal grado de que las materias primas están escaseando en niveles nunca antes vistos, con una elevación desorbitante en los precios internacionales. Tal es el caso del acero, la madera, los componentes electrónicos y los alimentos. Es solo cuestión de poco tiempo para que veamos cómo el precio de todas las materias primas, incluidos los alimentos de primera necesidad como la soja, la carne, entre muchos otros, suban por las nubes. Pero el colapso no es solo a nivel industrial. Semana tras semana, estamos observando cómo las medianas y pequeñas empresas, y sobre todo los pequeños negocios o modestos emprendimientos, están siendo diezmados por las restricciones a nivel mundial. Lo peor de todo es que para Stulin esta situación es irreversible y solo se irá magnificando con el pasar de los meses y años. El resultado de este cataclismo económico será sin duda alguna algo solo visto en películas post-apocalípticas, más pobreza y miseria como nunca se había experimentado antes, sobre todo para aquellos que no se preparen con antelación. En varias de sus conferencias, Stulin afirmó que el principal objetivo de la élite es diezmar la clase media, que a su vez es la clase trabajadora y consumidora, porque en el nuevo paradigma ya no serán útiles. Con el fin de la globalización y la llegada de la automatización de todos los servicios a través de la robótica, la digitalización y la inteligencia artificial, la fuerza humana será cada vez menos requerida. Vemos con mayor frecuencia noticias sobre servicios que ya están siendo realizados por robots, lo que nos da un indicio de a dónde nos dirigimos. Más adelante ahondaremos en este tema en específico. Volviendo al ámbito económico, Stulin sostiene que el colapso económico mundial se desató en realidad el año 2008 con la crisis financiera de Lehman Brothers. Sin embargo, gracias a la especulación de los mercados financieros y la flexibilización cuantitativa realizada por la Reserva Federal, la crisis pudo atenuarse unos cuantos años más. Pero llegó la pandemia de 2020 y resultó ser un catalizador que terminó de dar el golpe final a un modelo económico que, según Stulin, ya está en su lecho de muerte, y es el capitalismo. Daniel remarca que lo peor no es el hecho de que el capitalismo esté en su lecho de muerte, sino que por primera vez en la historia, las élites no tienen un modelo económico alternativo para reemplazar el capitalismo agonizante, y esto definitivamente agudiza la crisis sistémica. Actualmente los únicos que mantienen en pie la economía de los Estados Unidos y el valor del dólar como reserva internacional son la Reserva Federal y los grandes lobbies financieros que especulan con esta divisa. Pero poner a trabajar la máquina de hacer dinero sin descanso ni límites no es en lo absoluto una buena idea.
dado que provocará una hiperinflación de proporciones nunca antes vistas. El dólar podría colapsar mucho antes de lo que estiman algunos analistas financieros. La megaburbuja financiera que actualmente continúa creciendo reventará en cualquier momento, dando lugar a la peor crisis económica de la historia. Stulin afirma que durante el colapso económico, cientos de bancos a nivel mundial quebrarán y se verán limitados de devolver el dinero de los ahorristas y contribuyentes, llevando a un escenario de tipo corralito como el que experimentó Argentina el año 2001, solo que esta vez será a escala global. Ante esta situación, Daniel recomienda tratar de tener una buena parte del efectivo fuera de los bancos. En los últimos meses y semanas, hemos estado observando cambios muy importantes en el ámbito financiero global. Vimos al Bitcoin superar los $60,000, volatilidad en los mercados de una manera sin precedentes, cambios importantes en el mercado de los metales preciosos como el oro y la plata. Todos estos son algunos indicios de que la estabilidad financiera y económica mundial no está nada bien. Un ejemplo reciente fue el caso del fondo de inversión Archegos, cuya caída significó una pérdida billonaria e histórica sin precedentes para distintos bancos de renombre mundial como el Credit Suisse, Morgan Stanley y Nomura, entre otros. Stulin remarca que la quiebra de los bancos no pasará de la noche a la mañana. Sin embargo, casos como el de Archegos será cada vez más frecuente y son una clara evidencia de que el colapso económico ya está en curso. Daniel compara la próxima crisis mundial como la ocurrida durante la disolución de la Unión Soviética el año 1991, cuando los bancos quebraron y dejaron a millones de personas en la pobreza y la miseria. Se estima que cerca de 25 millones de personas fueron víctimas del descalabro económico. Otro ejemplo muy claro es el crack del 29 o el jueves negro del 24 de octubre de 1929, cuando el mercado de valores experimentó el colapso más catastrófico en la historia de la bolsa en Estados Unidos que llevó a la Gran Depresión. La Gran Depresión tuvo una serie de consecuencias económicas y sociales en todos aquellos países por los que se extendió, como por ejemplo, numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que suscribieron créditos. El consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación monetaria. Muchas empresas de diferentes sectores se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas proteccionistas. Todo ello conjuntamente dio lugar a que la actividad económica se frenara, por ello la renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. En cuanto a las consecuencias sociales, el desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Los trabajadores que consiguieron mantener su empleo vieron reducidos drásticamente sus salarios. Con ello aumentó la desigualdad y afectó a la cohesión social y la estabilidad del sistema. El nivel de bienestar alcanzado durante la década de los años 20 en muchos países occidentales se vio truncado. No obstante, no solamente la clase obrera se vio afectada, las clases medias se empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. La historia se vuelve a repetir, y actualmente pareciéramos ya estar experimentando muchos de estos problemas. Pero según Stulin, entre otros analistas financieros, la crisis que se avecina podría ser mucho peor que la Gran Depresión del 29 y la caída de la Unión Soviética juntas. El colapso financiero mundial es un hecho inminente. La pregunta es ¿cuándo? Todo parece indicar que será mucho antes de lo estimado, a pesar de que actualmente estemos observando una aparente recuperación o estabilidad económica, en algunos países más que en otros. Lo cierto es que la situación es sumamente crítica y lo peor es que encontrará a la mayor parte de la población desprevenida. Más adelante mencionaremos algunos consejos que recomienda Stulin y de cierta forma prepararse para esta próxima gran crisis sistémica.
La quiebra sistémica planetaria, como lo llama Stulin, no solo comprende el colapso económico, sino también grandes transformaciones a nivel social que se verán fortalecidas con la llegada del sexto tecnoparadigma. Actualmente estamos pasando del quinto tecnoparadigma, informática y telecomunicaciones, al sexto tecnoparadigma, inteligencia artificial y robótica o automatización. Como mencionamos en el anterior video, y de hecho lo recomiendo ver para saber el contexto de lo que estamos hablando, este salto tecnológico representa un serio problema no solo para la humanidad, sino también para la misma élite, ya que al prescindir de la fuerza productiva humana y reemplazarla por la de las máquinas automatizadas, se deja a la mayor parte de la población sin trabajo que hacer, lo que lleva a un nivel de desempleo y pobreza sin precedentes. Esta situación podría desencadenar una ola de revueltas y protestas sociales a nivel global, con consecuencias impredecibles como nunca antes vimos en la historia. El gran problema de la élite es no saber qué hacer con 7.000 millones de seres humanos que no sabrán qué hacer en un mundo reinado por el transindustrialismo, la inteligencia artificial y la robótica, algo que sin duda se torna distópico y hasta apocalíptico. Según Stulin, la clave de la subsistencia en este nuevo mundo será hacer algo mejor que las máquinas o los robots. En los últimos años, las empresas más grandes de tecnología comenzaron a enfocarse en el desarrollo cada vez más avanzado de la inteligencia artificial y la robótica. Compañías gigantes de renombre mundial como Microsoft, Google, Amazon, IBM, entre muchas otras, son pioneras en este campo cuyo objetivo principal, según sus CEOs, es el de facilitar y mejorar la calidad de vida del ser humano. Si bien el avance tecnológico podría llevarnos a dar un gran paso en la evolución como humanidad, según Stulin, este también podría ser utilizado en nuestra contra. De hecho, ya lo está haciendo si tomamos de principio que miles de millones de personas podrían ser sustituidas por máquinas. Queda claro que tanto hombre y máquina pueden convivir e interactuar juntos y superar límites que en otros periodos de la humanidad no hubiéramos alcanzado. Sin embargo, mucho depende de quién controle la tecnología para que ésta pueda ser realmente útil o destructiva para el ser humano y la sociedad en general. Pese a este gran y acelerado desarrollo tecnológico de las últimas décadas, que pudiera ser utilizado de forma productiva para mejorar cada estamento de la sociedad, Stulin afirma que la élite dominante actual no solo lo utilizaría para su propio beneficio, sino también para el dominio y el control de la sociedad. Y esto está relacionado con el sexto tecnoparadigma y la Agenda 2030, que transformará la sociedad en su conjunto. El sexto tecnoparadigma, según Daniel, será un mundo completamente distinto al que conocemos y estamos adaptados a vivir. Será un mundo reinado por las máquinas y la inteligencia artificial, tal cual vimos en películas de ciencia ficción como El hombre bicentenario, El suplente o Yo Robot. El sexto tecnoparadigma transformará casi por completo la estructura o modelo de sociedad en la que interactuamos unos con otros. Aunque para muchos esta nueva realidad pueda parecer algo interesante de vivir y de experimentar, lo cierto es que para la mayoría de la población mundial será un cambio bastante caótico, drástico y difícil de afrontar y adaptarse, muy diferente a cómo te cuentan las historias en las películas de Hollywood. El fin de la globalización y el inicio de la transindustrialización conlleva un debilitamiento constante de la fuerza productiva humana, dando mayor prioridad a las máquinas. Al no tener fuentes de trabajo, la población no tiene los recursos ni el dinero suficientes para gastarlos en entretenimiento, tal como los viajes por placer. Esto a su vez debilitará cada vez más el turismo, el entretenimiento, los cuales solo estarán reservados para los súper ricos. Esto debilitará cada vez más la economía en general. Daniel afirma que en el nuevo paradigma, la geopolítica será muy distinta a la actual.
En la actualidad, pese a las restricciones, aún se puede viajar a distintos países y ciudades. Sin embargo, en el sexto tecnoparadigma, el turismo se irá debilitando a medida que las fronteras vayan cerrando. Debemos entender que el turismo y los viajes de placer son parte de la globalización y esto ya terminó, afirmó Stulin. Stulin hace hincapié en que el mundo globalizado que conocíamos antes de la pandemia ya no volverá nunca más, porque lo que estamos presenciando ahora es un colapso sistémico total del modelo capitalista y a su vez el comienzo de un nuevo tecnoparadigma, algo que la sociedad actual nunca antes había experimentado. El sexto tecnoparadigma transformará la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Por ejemplo, las restricciones y las medidas que se adoptaron durante la cuarentena global en 2020 y que continúan en 2021 no solo sirvieron para frenar los contagios de COVID, sino también sirvieron para probar cómo nos adaptamos a un nuevo esquema o modelo de estructura social donde la educación virtual, el teletrabajo, la interacción y la sociabilización virtual a distancia forman parte del nuevo paradigma. En términos simples, la sociedad y el mundo en general como lo conocíamos en 2019 ya no volverá más. Daniel también sostiene que el dinero físico desaparecerá por completo, esto con mayor rapidez en algunos países más que otros, pero el objetivo es que sea a nivel global. El dinero fiduciario será reemplazado por monedas digitales que serán emitidas por los bancos centrales en cada país. No por nada en los últimos meses han estado circulando un montón de noticias referentes al yuan digital respaldado en oro, al rublo digital o de grandes entidades financieras y bancos que ya están emitiendo sus propias criptomonedas. También se habla de un posible dólar digital. Da la casualidad que ya en 1988, en la portada de la revista The Economist, se hiciera alusión a la creación de una moneda global única, haciendo alusión quizás a la nueva divisa digital de uso mundial que se pretende implantar. En el nuevo paradigma, cada país será independiente y descentralizado, pero a su vez serán controlados por un sistema en común. Es aquí donde Daniel afirma que los países que no tengan un modelo económico eficiente alternativo para soportar la próxima gran crisis serán los más golpeados. Aquellos países que tengan más recursos naturales, un modelo económico alternativo eficiente y sepan satisfacer las necesidades de sus poblaciones serán los más estables. Un ejemplo claro son países como China, Suiza, Singapur y algunos países nórdicos que tienen la capacidad de poder afrontar una crisis sistémica de esta índole. En síntesis, lo que se nos avecina es bastante complejo de imaginar y comprender, pero que en definitiva ya está pasando. Este nuevo paradigma será implantado de forma oficial a través del controversial Gran Reseteo propuesto por el director del Foro Económico Mundial, Carl Schwab. El tema del Gran Reinicio, propuesto por el Foro Económico Mundial, es un tema bastante extenso que ya ha sido abordado de forma detallada por muchos investigadores desde finales del 2020. Pero en términos generales, se trataría de una reforma, o como lo llamaría el mismo Schwab, una reconstrucción no solo de la economía, sino de la sociedad en general después de la pandemia del COVID-19. Según el Foro Económico Mundial, la pandemia de COVID-19 supone una oportunidad para dar forma a una recuperación económica y a la futura dirección de las relaciones globales de las economías y las prioridades. Schwab afirma que la recuperación económica debe poner al mundo en el camino hacia la sostenibilidad con sistemas rediseñados para ayudar. Se mencionó el control de las emisiones de CO2 como una manera de ayudar a conseguir tal sostenibilidad. También destacó que la innovación, la ciencia y la tecnología necesitan ser revitalizadas para que podamos lograr avances significativos que nos ayuden a hacer que las ideas sean más rentables.
Debemos adaptarnos a la realidad actual dirigiendo el mercado hacia resultados más justos, garantizando que las inversiones estén dirigidas al progreso mutuo, incluida la aceleración de inversiones respetuosas con el medio ambiente y además comenzando una cuarta revolución industrial que cree economía digital e infraestructura pública. Una de las propuestas más importantes y que ha generado bastante controversia es la que afirma que en el nuevo paradigma no poseerás nada y serás feliz. Esta última frase casualmente hace alusión al libro de Aldous Huxley llamado Un Mundo Feliz. En resumen, Carl Schwab nos muestra el nuevo sexto tecnoparadigma. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podríamos optar? ¿Cómo sobrevivir e incluso cómo podríamos adaptarnos a este nuevo paradigma? Daniel Stulin nos da una ruta de escape o preparación que en realidad es una serie de recomendaciones que deberíamos tomar muy en cuenta para poder afrontar a lo que se avecina. Cabe destacar que estas son solo recomendaciones y por lo tanto cada persona deberá tomar responsablemente sus propias decisiones de acuerdo a su criterio, situación y posibilidad. Comprar oro y plata. Aunque para muchas personas el tema de los metales preciosos no sea de mucha relevancia, esto en parte porque no fuimos muy bien educados financieramente hablando o simplemente jamás le dimos mucha importancia como tal, debería ser uno de los puntos con mayor preponderancia en relación a cómo podríamos afrontar la crisis económica y la inminente hiperinflación mundial que se nos avecina. El oro y la plata, entre otros metales preciosos, son el mejor escudo protector para combatir la crisis económica y sobre todo la inflación, además de resguardar nuestros ahorros y patrimonio. El oro y la plata han sido durante milenios los dos bastiones que nunca han perdido valor y han sobrevivido a cualquier crisis. El valor de estos radica en sus propiedades únicas y escasez, además que son considerados como el dinero real. A medida que la Reserva Federal continúe imprimiendo dinero de forma desenfrenada, al igual que los bancos centrales lo hagan en cada país del planeta, con tal de resistir la crisis económica insostenible generada por la pandemia, tanto el dólar como las monedas nacionales de cada país irán perdiendo valor, llevándonos a una hiperinflación global sin precedentes. Cuando el dólar colapse, las economías dolarizadas que dependan de este, como en el caso de Centro y Suramérica, serán las más golpeadas. Lo mismo podría suceder con el euro en el caso de Europa. Pero ¿dónde y cómo podemos adquirir oro y plata? Algunos países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suiza, España y China, entre muchos otros, cuentan con tiendas especializadas en metales preciosos. Esta es una de las formas más seguras de adquirir oro y plata reales a buenos precios y sobre todo con garantía de tienda. Sin embargo, en otros países, especialmente los de Sudamérica, es muy difícil poder adquirir oro y plata de inversión como monedas o lingotes. En caso de que vivas en algún país donde es muy difícil poder adquirir oro y plata, te recomendaría comprarlos e importarlos de tiendas extranjeras. En eBay, por ejemplo, puedes encontrar tiendas con bastante buena reputación, pero ojo que también es muy importante hacerte importar a través de una empresa de confianza en la ciudad o país donde residas. Si tienes las condiciones económicas como para pagar los costos de importación, eBay es un buen medio donde poder encontrar. Pero dedícate un buen tiempo a recaudar información sobre la tienda o persona de donde vayas a comprar. Fíjate que tenga al menos 99% de buenos comentarios y sea un vendedor destacado en eBay. Siempre duda cuando el precio es demasiado bajo o el vendedor es alguien nuevo. No debemos descartar las estafas. Si eres nuevo en la inversión de metales, te recomendaría adquirir más monedas que lingotes. Las monedas de 1 onza de oro o plata son las más recomendadas, dado que son más fáciles de almacenar y no tienen IVA, como en el caso de los lingotes. Adquirir terrenos. Tener un terreno o varios siempre ha sido una buena inversión, especialmente si estos son suelos fértiles donde se puede cultivar toda clase de frutos o vegetales.
Poseer al menos un terreno fértil podría ayudarte a sobrevivir una crisis económica, pero además si tienes un terreno fuera del área urbana, podría ayudarte a sobrevivir en una situación en la que tengas que dejar la ciudad en caso de que las cosas se pongan realmente críticas. Cabe remarcar que irse a vivir al campo requiere de mucho trabajo e incluso inversión, especialmente si piensas vivir de forma autosustentable. Para ello necesitas aprender al menos lo básico para poder subsistir por medio de la agricultura. Si piensas adquirir un terreno en el campo, toma siempre en cuenta tener un afluente de agua dulce, que el suelo sea fértil y que el terreno no esté demasiado aislado de una zona urbana, esto en caso de una emergencia inesperada. Acopio de alimentos. Aunque este punto pueda parecer un tanto extremo para muchas personas, lo cierto es que en la coyuntura actual no sería nada descabellado pensar en hacer acopio de alimentos. De hecho, almacenar alimentos por años debería ser algo que todos deberíamos hacer para protegernos ante una inflación, el aumento de los precios y la escasez inminente de alimentos que se viene a nivel mundial. Varias organizaciones y entidades de renombre mundial como la FAO, Rabobank, el Foro Económico Mundial, entre otros, han realizado informes de alerta sobre la subida de los precios y escasez de alimentos que está por llegar. A medida que la crisis económica mundial, la inflación y el cambio climático continúen golpeando, la escasez de alimentos y la subida de los precios serán cada vez más notorios. Por esta razón sería recomendable empezar a almacenar granos esenciales como arroz, leguminosas, garbanzos, quinoa, lentejas, frutos secos, proteína, entre muchos otros con alto valor nutritivo. También puede almacenar fideos, sal, azúcar, entre otros condimentos y especias. En una crisis económica aguda o una gran depresión, los alimentos también podrían servir como una forma de intercambio. Tener una parte de los ahorros fuera de los bancos. Stulin hace especial hincapié en este punto, dado que a medida que los bancos y las entidades financieras continúen quebrando, y esto será aún peor cuando el sistema financiero global colapse, no podrán devolver el dinero a los ahorristas y contribuyentes. Daniel aconseja sacar una parte del ahorro y guardarla en una caja fuerte, esto para evitar quedarse sin nada cuando ocurra el reseteo financiero. Si usted cuenta con un patrimonio considerable, lo ideal sería diversificar, es decir, invertir una parte en metales preciosos, invertir en un terreno, tener efectivo necesario para cualquier situación y tener una pequeña parte en el banco. Mudarse de zonas de riesgo. Según Daniel, no en todos los países la situación será la misma. Hay algunos que sufrirán en menor o mayor medida el colapso sistémico. Stulin remarca que esta no es una opción fácil, ya que no todos tienen las mismas condiciones o posibilidades de hacerlo. Para migrar a un país nuevo, ciudad o región rural, se debe planificar muy bien, dado que no es una decisión fácil de tomar y mucho menos cuando se tiene una gran familia de por medio. Los países y regiones que tengan las condiciones sociopolíticas y económicas estables y necesarias para subsistir una crisis de gran magnitud son los más recomendados para mudarse. Además que esto depende del modelo económico adoptado en cada país durante la crisis. Por ejemplo, China tiene un modelo alternativo. En Europa, Suiza es un país que tiene las condiciones para subsistir una crisis económica. Estados Unidos, por otra parte, pasará por una etapa muy complicada en el ámbito socioeconómico, por lo que podría considerarse una zona de riesgo. En el caso de Centroamérica y Sudamérica, la situación también podría tornarse muy complicada. Sin embargo, es una extensa región muy rica en alimentos y recursos naturales. Stulin también remarca que es importante emigrar a países o ciudades donde haya bastante alimento y recursos naturales. Por ejemplo, las zonas que dependen de la importación de alimentos de otros países sufrirán mucho más, porque habrá desabastecimiento de forma permanente.
Mudarse al campo o una provincia en medio de una urbe cada vez más ofuscada y golpeada por la crisis también es una buena opción, ya que la vida en un área rural es mucho más barata que en la ciudad. No obstante, debemos tomar en cuenta la necesidad o asistencia médica que podríamos necesitar para cualquier situación de emergencia. Como último punto, invertir en educación del futuro útil para el sexto tecnoparadigma. Stulin afirma que en la década de 2030 y principios de 2040, los principales centros del mundo se reorganizarán según los principios del sexto tecnoparadigma. Los sectores y áreas de empleo más prometedores, de mayor a menor importancia, serán los siguientes: diseño, construcción y lanzamiento de instalaciones industriales basadas en robotización y tecnologías aditivas, energía nuclear, industria de defensa, énfasis en el enfrentamiento en los océanos y el espacio, investigación espacial, arquitectura, diseño espacial, módulos para la Luna, Marte, cualquier proyecto de diseño vinculado con la conquista del espacio, industria química, petroquímica, procesamiento de residuos, materias primas para la economía, industria de la tecnología de la información, geotecnologías y biotecnología, campos de ingeniería y técnicos en química, programación y geología.